Bueno, estamos en la parte final de Visión Integral y señores, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con esta situación de Israel, grupo Hamas, los últimos acontecimientos que se han suscitado. Estamos hablando de una confrontación desde el sábado 7 de octubre, ya la cantidad de muertos en el lado de la Franja de Gaza, ¿no? Estamos hablando debe estar llegando ya cerca de 5.000 personas fallecidas, más de 1.000 niños han perdido la vida, es el gran drama humano. Lo que ocurrió con el hospital, uno de los hospitales recientemente, que hay una acusación mutua de que si fue un misil del grupo Hamas o si fue del ejército israelí. En Israel, bueno, los muertos que ocurrieron en principio, que fueron unos 1.200 más o menos, y unas 200 personas que están secuestradas, que han empezado a liberar algunos, que liberaban una señora con su hija. El hecho es que hay una situación bastante difícil, muy conflictiva, no se sabe lo que puede ocurrir todavía en la Franja de Gaza, ese conflicto que empieza ahí pero que se ha ido extendiendo, que estamos hablando del Líbano, la posible participación de Egipto, de Irán, el grupo Hezbollah que está intercambiando también fuego cruzado con el ejército israelí, pero una situación bastante complicada, como el mundo se ha dividido, el apoyo de Estados Unidos a Israel, la Unión Europea también, pero todos los países árabes están dando más el apoyo a Palestina, quizá no al grupo Hamas como se puede entender, pero sino a Palestina. Son palestinos. Estamos hablando de un confinamiento ahí de 2.2 millones de personas que están viviendo un drama humano, que hay un desplazamiento, ya se habla de más de 1 millón de personas en una situación de desastre total, de movilización, sin condiciones, sin agua, sin alimentación, sin nada. La ayuda humanitaria pues se está tratando de que pueda entrar por Egipto. Es una situación muy calamitosa y la posibilidad de que el ejército israelí entre por tierra, pero la situación sigue siendo muy complicada. Hay que entender mucho el conflicto de Israel y Palestina, que no es el caso. Hay que ya decir que el Estado israelí está detrás de Hamas. Hamas es un grupo que se considera terrorista, igual que Hezbollah, en donde el grupo Hezbollah fueron de los grupos que se levantaron en aquella intervención con el apoyo de Irán. Con el apoyo de Irán. Que también hay que decir que ese grupo Hamas también fue auspiciado en principio por Israel, que lo financió para enfrentar a la Organización para la Liberación de Palestina. Hamas fue financiado en algún momento como organización política. Y después por otros países. Y luego pasó a ser en el 2004 fue lo que ellos se destacaron. Inclusive tuvieron algún tipo de conflicto. En el 2014 fue la confrontación, pero en el 2004 empezaron a tomar terreno. Comenzaron a hacerse notorios con un ataque a una base militar de los Estados Unidos. Fue el primer atentado de Hamas. Y ahí automáticamente los Estados Unidos comenzaron a catalogarlo como un grupo terrorista. Mire, yo pienso que esto, más que el tema de Israel y Hamas, es el tema de Oriente y Occidente. Aquí se está viendo que muchos de los auspiciadores de la parte de Occidente, como Irán, mismo Corea del Norte, se rumora que tiene incidencia en cierto sentido, aunque no hay evidencia del mismo, pero se habla de Corea del Norte. En el caso de Irán, suministrar el Qatar tomó distancia en eso. Pero se habla de financiamiento, porque ahí llegan financiamientos de muchas formas. Financiamiento que llega por el mismo territorio israelí. Ahí se habla también que llegan hasta por túneles. Que llega por criptomonedas. Sí. La acción de Hamas se habla de por la razón de que se vislumbra la posibilidad de Arabia Saudí llegar a un acuerdo con Israel. Entonces, tratando de que no ingrese, vamos a decir, un Estado árabe
con un Estado sionista como es el Israel, pues entonces acciona este grupo en contra de Israel para romper y crear el escenario de que ese acuerdo, ese posible acuerdo, se concretice. Ya se había hablado inclusive de fecha en donde ya... Bueno, empezaron algunos acuerdos con Israel de países que en algún momento lo que querían su destrucción, que lo confrontaron, tuvo el caso de Marruecos, Arabia Saudita, ahora el acercamiento con Arabia Saudita. Sí, que eran enemigos a muerte de Israel. Pero todo eso se frisa en estos momentos. Sí, la posibilidad de esa pacificación, el caso de Egipto también. Sale un comunicado, pero mire, a Irán no se le ve, ciertos países árabes no lo ven con buenos ojos, porque Irán parte de aquel gran imperio persa y tiene ese criterio del gran imperio persa en su cabeza. Pero es el enemigo número uno de Israel. Y no solamente Israel, hay estados árabes que no están muy de acuerdo con la ideología de Irán, porque Irán entiende que es un estado superior, un estado imperialista y que es un estado de posiciones radicales. Eso hay que entenderlo, eso viene desde mucho antes de este problema. Y por eso es que viene el escenario de la posibilidad de que ciertos estados árabes lleguen a ciertos acercamientos con el pueblo de Israel y en su defecto lleguen a acercamientos con Occidente. Pero del tema del reconocimiento de Palestina, lo cual se ha opuesto permanentemente a Israel, entonces no ha valido ninguna decisión de organismos internacionales tratando de que eso sea porque lo que puede generar una pacificación de esa zona, porque la actitud en estos momentos y la posición de la OLP, ¿no? del presidente palestino es muy diferente a la posición del presidente Bernete. Es mucho más moderado, no está de acuerdo, aunque en estos momentos posiblemente se esté solidarizando porque es parte del pueblo palestino el que está ahí, ¿no? Dirigido por un grupo radical que tomó el control, ganó las elecciones y tomó el control de esa zona. Sin embargo, el presidente palestino, ¿qué ha hecho en este momento? Mantener también una posición equidistante, no se va a ir del lado de Israel, posiblemente se solidarice más con el pueblo palestino, es que lo que debe hacer, pero también fíjate cómo se frustró todo el tema de las reuniones que estaban planificadas con el presidente de los Estados Unidos, que simplemente fue una reunión relámpago a Israel, porque la agenda que tenía programada a raíz de los atentados ocurridos en el hospital, toda esa agenda pues se echó a un lado. No, mire, y yo pienso que es una actitud inteligente la del presidente palestino, porque como digo, la franja de Gaza, para que el público entienda, yo lo acabo de decir, jamás al constituirse como un partido político ganó en los años 2000, si mal no recuerdo, cuando se comenzó a constituir como partido político, ganó ciertos curules y se apoderó de ese territorio. Yo pienso que expulsó a la OLP de ahí. Yo pienso que esas personas que viven en la franja de Gaza son víctimas de un grupo radical quienes han secuestrado y han mantenido esa población bajo su yugo durante mucho tiempo. Eso da como resultado una población, vamos a decir, como los talibanes. Los talibanes era un grupo que tenía a gran parte de Afganistán, y si ustedes ven las invasiones de Afganistán, había un hacinamiento, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero era en montañas altas donde habían poblaciones de afganos que se trasladaban ahí huyéndole al talibán, porque el talibán era un grupo radical que se aprovechó y pobló la mayoría del territorio de Afganistán. Posiblemente esa población de 2.2 millones de habitantes no esté de acuerdo en su mayoría, pero en principio, bueno, antes de que se radicalizara, votó porque fueran sus autoridades. Ahora, estamos hablando entonces que una población que se ha ido cercando, que apenas queda en 360 kilómetros cuadrados, con una serie de dificultades económicas,
donde dependen de Israel de la electricidad, el agua, la alimentación, donde cada día son empujados, son cercados, y entonces que se genera una situación bastante complicada. Ahí no hay posibilidades de sobrevivir. Ahí el estado de hacinamiento, la calamidad, y ha sido una agresión constante y permanente. O sea, estamos hablando de varios episodios que se han vivido, sobre todo con esa parte radical, donde son cientos y miles de muertos que han ocurrido en cada uno de estos enfrentamientos. Y su territorio lo ha ido disminuyendo, lo han ido cercando. Y ahora mismo eso es una situación que nada más tiene una sola salida, y hacia el mar. Y la salida por Egipto. Y eso ahí, sí, eso es totalmente cierto lo que usted dice, pero eso también es parte, viéndolo desde el punto de Israel, quizá yo de la estrategia de ellos tratar de mantener bajo control a un grupo radical que ha costado, y yo no estoy quitando el escenario de que hay un escenario crítico humanitario, un escenario de personas ciudadanos que no tienen nada que ver con este conflicto. La mayoría de los que han muerto son civiles. Los civiles. Y entonces cuando tú quieres, en un espacio tan pequeño, ese grupo está diversificado por todos lados, está en túneles, en cuestión, tú no sabes dónde lo va, aunque supuestamente son los objetivos militares. Hay un bombardeo indiscriminado que ya ha matado 5.000 personas. La mayoría de esas víctimas son niños. Más de 1.000 niños han muerto la vida. ¿Cuáles son milicianos? No lo sabemos. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? Tiene que haber una intervención de Naciones Unidas, de la gran potencia, ponerse de acuerdo para que haya un alto a fuego, para que esto se pueda detener, para que haya una negociación y se pueda pacificar la región. Porque si sigue así, tú no sabes dónde esto puede parar. Ojalá que este conflicto no se extienda más allá de esa frontera, y la posibilidad de que esto exista. Fíjate el impacto que esto tiene en términos económicos con el incremento del precio del petróleo. Si esto se sigue extendiendo y se mete Egipto y se mete Irán y el Líbano, y por ahí sigue todo esto, desencadena una situación conflictiva en una zona bastante complicada. Sí, entonces, lo que uno no quisiera, y ojalá que los esfuerzos que se hagan, que Estados Unidos pueda mantener una mayor neutralidad, porque de repente tú no puedes ser mediador cuando tú vas a apoyar una de las partes en conflicto. O sea, tienen que aparecer verdaderos mediadores. Lo que se quiere es que esto no se extienda, que se detenga, porque es una masacre lo que está ocurriendo. Nada justificó lo que hizo el grupo Hamas, porque es un grupo, fue una acción terrorista. Pero después la respuesta no es proporcional. Entonces, los objetivos militares no son los que están siendo impactados, es la población que está viviendo una situación bastante complicada. Entonces hay que ver cómo va a ocurrir. Esa incursión por tierra puede ser desastrosa, y movilizar una población de más de 2 millones de personas, movilizar más de 1 millón como se ha dicho, eso no es tan fácil hacerlo. Eso es un drama humano, y es lo que uno quisiera ver, que se pueda contener en estos momentos, ver que no haya tanto sufrimiento y que tanta gente no pierda la vida inocente, que no tiene que ver absolutamente nada con este conflicto. La posición de la ONU ha sido una posición llamando al respeto de los derechos humanos, de advertencia, vamos a decir, pero la ONU no ha tomado... No tiene fuerza para detener, no lo tiene. La ONU no ahora mismo no tiene. Eso es Rusia, eso es Chile, eso es Estados Unidos, eso es Gran Bretaña, son grandes que tienen que ponerse de acuerdo, que se han pronunciado todos en una u otra dirección. Pero lo de ataque a Israel es la desaparición, terminar con la desaparición. Tú dices, si terminan con el grupo terrorista rebelde, está muy bien. Ahora, aniquilar, eliminar prácticamente una población. Y eso es lo que tú dices, ¿cómo es posible que este tipo de cosas se dé? Ojalá ese conflicto llegue a su final. Y que la ayuda humanitaria pueda fluir, que no haya resistencia, porque vimos la cantidad de camiones, de contenedores parados ahí esperando entrar, porque la gente ahí se está muriendo de hambre, literalmente, se está muriendo de hambre. Hay que ver esas imágenes en la calle de lo que está ocurriendo, esa destrucción masiva. Entonces, por favor, eso es lo que no debe seguir ocurriendo. Ojalá que no haya esa incursión terrestre, porque puede ser una situación bastante complicada. La cantidad de personas que pueden morir ahí no se va a recuperar jamás. Y no se sabe qué va a ocurrir
a partir de ese momento que este conflicto no escale a otros niveles, que es lo que todos quisiéramos evitar que ocurra. Ojalá así sea. Vamos a abogar por la paz. Así es, eso debe ser. Hemos llegado a la parte final de Visión Integral, así es que con estos comentarios finales nos despedimos hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Así sea, buen fin de semana. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Es para lo que Gloria y yo estamos aquí, para trabajar en favor de ustedes, por orden e instrucción de nuestro superior gobierno y por una filosofía política que nosotros tenemos de superar la persona y sacarla de la pobreza. Muchas gracias y a trabajar juntos.